Y bueno, si tienen alguna duda me van preguntando. Esto, vamos igual a revisar conceptos que hemos estado viendo en las clases anteriores, así que me van consultando nomás. Profe, yo que usted apago la cámara porque se le ve un poquito pegado, yo creo que por el internet. Ya. Un minuto. Me dicen si se escucha muy mal o si está muy medio cortado. Bueno, ¿tienen alguna? Me habían consultado harto por el correo y por la plataforma acerca de las clases híbridas. Yo creo que eso ya quedó más claro después que yo les mandé el mensaje. Por ahora no vamos a tener clases híbridas hasta que a mí me confirmen la disponibilidad de la sala. Si bien ustedes recibieron esa encuesta de las clases híbridas, tenemos que hacer como un cronograma con los otros cursos, porque igual de todas formas hay un aforo en el campus. Entonces, aunque queramos, no podemos hacer todas las clases híbridas simultáneamente. Y bueno, entonces ahora partimos nomás con la clase, a menos que alguien quiera hacer una consulta de las clases híbridas o de algo más. ¿No? Ya. Bueno. Entonces, habíamos visto en las leyes de la genética principalmente caracteres que Mendel seleccionó que tenían herencia, que en el fondo eran caracteres que tienen dos fenotipos, ya sea la forma de la semilla, que sea redonda o rugosa, y el color de la semilla, que era bastante binario, un fenotipo o el otro. Sí, y a este tipo de caracteres se le llama caracteres dominantes, donde hay un dominante y un recesivo, y que tienen dominancia completa. Sin embargo, los caracteres de la naturaleza no todos se presentan de esa forma. Hay caracteres que tienen dominancia incompleta y esto se refiere a que hay como un degradé de tipos de fenotipo. De tal forma que en el cruce de una flor roja con una flor blanca, las hijas, si estamos partiendo de genotipos puros, de plantas puras, las hijas pueden ser 100% rojas o 100% blancas, dependiendo de cuál genotipo o cuál, en el fondo, cuál gen es el dominante. Si son rojas, el rasgo dominante va a ser el rojo; si son todas blancas, el rasgo dominante va a ser el blanco. Sin embargo, se puede dar el caso de que haya una dominancia incompleta. Y en este caso, las hijas, la progenie, la F1, no van a ser todas 100% rojas, sino que se van a presentar algunos casos donde hay flores que son rosadas. Ese es como el marco general de esto. En el ejemplo que está aquí, estamos hablando estos son, no me olvido el nombre, estos son berenjenas, y estas berenjenas, cuando uno tiene berenjena de fenotipo blanco, la puede cruzar con una berenjena del fenotipo, digámoslo, morado. Y la generación que se obtiene van a ser 100%, en este caso 100% violeta. Y esto este fenotipo ya implicaría, si uno parte sabiendo que la originaria, la generación parental, es pura, la aparición de este fenotipo 100% violeta está indicando ya dominancia incompleta. Y esto se confirma al hacer el autocruce de la generación F1 y ver que vuelve a aparecer el fenotipo púrpura, el fenotipo morado y el fenotipo blanco. Estos dos son equivalentes este fenotipo púrpura es equivalente al parental. Entonces vuelve a aparecer este rasgo.
Y aquí la proporción de fenotipo es de 1:2 es a 1, donde 2 es el fenotipo intermedio. En este caso, la proporción del fenotipo es equivalente a la proporción del genotipo. Entonces, ¿cómo uno puede explicar esto de manera bioquímica? Cada uno de estos caracteres está codificado por un gen. En el caso de estos fenotipos del color de los frutos, van a ser enzimas de la ruta metabólica. En un fenotipo homocigoto dominante, la enzima reconoce al sustrato y produce el pigmento, generando el fenotipo púrpura. En el homocigoto recesivo, esto se puede explicar ya que el homocigoto recesivo tiene una mutación que no permite que la enzima reconozca el sustrato y produzca el pigmento. Por lo tanto, la berenjena va a ser blanca, no va a tener el pigmento. Y entonces, ¿qué pasaría en el heterocigoto? En el heterocigoto uno espera que reciba un gen que pueda metabolizar el sustrato, y otro gen que no puede metabolizar el sustrato, porque es heterocigoto, uno de cada uno. Y de esta forma se genera menos pigmento que en el homocigoto dominante. Y esto explicaría el por qué se generan estas dominancias incompletas, porque no hay un todo nada. Acá en este caso el genotipo heterocigoto sí tiene una enzima que es funcional. Eso respecto a la dominancia incompleta. Yo diría que la mayoría de los rasgos se heredan de esta forma. El otro tipo de dominancia que difiere a lo que hemos visto en las normas básicas de Mendel es la codominancia. En la codominancia, los organismos que son heterocigotos expresan los dos caracteres. En este caso se pone de ejemplo, y esto pasa con bastantes animales, una vaca de color blanco y una vaca de color negro. Estas serían líneas puras, y con líneas puras me refiero a que cuando se cruzan vacas de color blanco con otras vacas de color blanco, todas las hijas son blancas. Eso ya lo convertiría en un genotipo puro. Lo mismo con las negras. Hay una herencia en varias generaciones que siempre conservan el mismo carácter. Y al cruzar estas dos vacas blancas, estas dos vacas de genotipo puro, se generan vacas que son blanco y negro, pero no como en el caso anterior, que con una dominancia intermedia, una dominancia incompleta, serían vacas de color gris. No, se generan parches de expresión de estos genotipos. Van a haber parches de expresión blancos y parches de expresión negros. Y nuevamente aquí, en la F1 todas las vacas van a ser blancas con negro, pero al cruzar la F1, hacer el autocruce de la F1, va a volver a aparecer el fenotipo negro y el fenotipo blanco completo. Lo que nos indica que la F1 efectivamente era heterocigota, y que ese es el fenotipo heterocigoto. El fenotipo heterocigoto se expresan en el mismo organismo ambos genes, o ambos fenotipos. Y aquí nuevamente la proporción del fenotipo es 1:2 es a 1, al igual que el genotipo. Entonces, aquí ya es el resumen de esto de las características de la dominancia. Entonces, cuando uno habla de dominancia, estamos hablando de que de cómo se expresa el fenotipo de un solo alelo génico, perdón, de un solo locus. Entonces, este es un locus que tiene, en este caso, dos alelos, y que se expresan
y se estudia cómo se expresan los fenotipos de estos dos alelos. Entonces es importante tener eso en cuenta, que estamos hablando de que es un solo locus. La forma en que se expresa el fenotipo no altera el cómo se está distribuyendo el genotipo. El genotipo siempre va a seguir estas leyes mendelianas, que depende de la formación de los gametos y de la probabilidad que se formen los gametos que hereden este gen y de cómo se cruzan entre ellos. Y esto da proporciones de probabilidad de la aparición del genotipo, y esto pues se expresa en el fenotipo. Y lo otro que se puede considerar es que la clasificación de dominancia depende del observador. Y esto también tiene sentido, porque en estos gradientes de expresión de un fenotipo, ya sea del color, hay cosas que no son tan evidentes. O sea, aquí no todas las flores van a ser de un color rojo intenso. Entonces depende mucho del observador de cómo clasifique los fenotipos. Los distintos tipos de dominancia son estos tres que hemos visto. La dominancia completa, que es dominancia propiamente tal, que son los fenotipos que Mendel describió, con herencia discreta y que claro, son más o menos fenotipos que uno puede describir binario, rojo, o sea, puede ser rugoso y redondo, amarillo, verde. Y también hay dominancia, y después está la dominancia incompleta, que típicamente se ven los colores de las flores, los colores de la berenjena, ese también es el ejemplo que estaba acá. Y la codominancia, en donde los heterocigotos expresan ambos caracteres en forma de parte. Listo. Entonces, bueno, uno de los factores que afecta el resultado, o afecta el resultado esperado de esta distribución mendeliana, es la penetrancia que puede tener un carácter o un fenotipo. La genética mendeliana asume que, por ejemplo, en los ejemplos que habíamos visto la semana pasada, todo lo que tenga un gen R mayúscula, R dominante, van a ser semillas redondas. Y el carácter recesivo aquí es una R minúscula, en el cual da semillas arrugadas. Sin embargo, hay ocasiones en que no se produce el 100% del fenotipo esperado. No hay una representación estadística que dé un 100%. Y ese fenómeno, ese cambio o ese como error en la proporción se denomina la penetrancia. De tal forma que hay caracteres, hay fenotipos que tienen más penetrancia que otros, y sabiendo que el máximo va a ser un 100% de penetrancia del carácter dominante. En el ejemplo que está dado acá, estamos pensando que 42 semillas, que estamos haciendo el cruce de un parental dominante con un parental recesivo puro. Ahí uno esperaría que la F1, toda la progenie, fuera R en mayúscula y R minúscula, un 100% de semillas redondas. Y en el ejemplo que se pone acá, se obtienen 42 semillas, pero de estas 42 semillas, solo 38 tienen el fenotipo redondo. En este caso, la penetrancia del carácter sería 38 dividido en 42, que es 0.9, y eso correspondería al 90%. En este caso, la penetrancia no es completa. Una penetrancia completa es de 100%. Y cuando hay valores de 90, menores de 100%, hablamos de una penetrancia incompleta. Cuando se observan estos tipos de fenotipos, se supone, y es así, que la penetrancia o la aparición del fenotipo está enmascarada por los factores ambientales o por algún otro gen que está influyendo en la aparición del fenotipo.
Esto da como más relevancia a la selección que tuvo Mendel de los caracteres, porque los caracteres que él evaluó eran caracteres que no estaban siendo influidos por otro gen o por las condiciones ambientales. Y eso es bastante difícil, porque la mayoría de los fenotipos, la mayoría de los caracteres que uno puede visualizar en la naturaleza están influidos por muchos genes. El otro tipo de factor que afecta la distribución mendeliana de los porcentajes, o de las proporciones, es la aparición de alelos de genes que son letales. Típicamente los alelos letales se expresan temprano en el desarrollo o temprano en la vida de los organismos y modifica más los porcentajes de herencia cuando los alelos son letales durante el desarrollo del embrión o el desarrollo de la semilla. Porque en esos casos, o bueno, también en el desarrollo del polen y de los óvulos, porque en esos casos las proporciones de herencia cambian. Acá se muestra un caso, que es el caso hay un fenotipo de ratones de laboratorios amarillos que en condición homocigota el embrión muere. Aquí el recesivo es esta A con una I, como un apóstrofe de I. Este es el recesivo. Entonces, al cruzar dos ratones que son heterocigotos para este genotipo, aquellos ratones que son homocigotos para esta condición, para el A y superíndice, esos ratones nunca aparecen en la progenie. Entonces, cuando uno analiza los datos, cuando uno analiza la progenie, la proporción que se observa es de 2 ratones amarillos y un ratón café. Pero esta proporción no es la misma que aparecería no es la misma que aparecería en la condición mendeliana. Eso porque en este caso, este alelo, el AI, es dominante para el color amarillo, pero es recesivo para el fenotipo de muerte. Entonces, aquí debiera aparecer, por ejemplo, es la proporción mendeliana del fenotipo color amarillo, debiera ser de 3:1, porque todo lo que tiene el gen AI, el alelo AI debiera ser amarillo. Sin embargo, el alelo AI genera la muerte del embrión. Entonces nunca se observa ese fenotipo. Y esto modifica la proporción de herencia. Mientras que por otro lado, el fenotipo que genera, mientras que por otro lado, el alelo A, si uno mirara el carácter vida o muerte, si uno considerara eso como un carácter, el alelo A es el dominante. Y el alelo A acá genera que haya una proporción de 3 vivos y 1 muerto. Entonces, cuando uno considera eso como un fenotipo, ahí sí sigue estas leyes mendelianas. Pero usualmente lo que uno analiza en un análisis genético es otro fenotipo. En este caso, el análisis era la herencia del color amarillo. Eso. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Okay. Otro tipo de resultados que también es súper común en la naturaleza, otro tipo de herencia que es súper común en la naturaleza y que en los análisis que realizó Mendel no fue considerado, es la aparición de alelos múltiples. Hay caracteres
hay muchos caracteres que no están siendo controlados solo por dos tipos de alelos. Estamos hablando de que hay un gen, o un locus, o hablemos de un locus en el cromosoma, que codifica, que está encargado de codificar para cierto carácter. Y este locus puede tener más de una variante génica. Este locus puede tener más de un alelo que codifique para esta proteína. Y esto pasa con el grupo, con la determinación de los grupos sanguíneos, la determinación de tipo ABO. En el caso de la determinación de grupo sanguíneo ABO, hay 4 fenotipos, y esto está codificado, claro, por 4 genes. De tal forma que los fenotipos existentes que pueden haber son la aparición no la aparición, sino que existan en el fondo antígenos que cubren al glóbulo rojo, de tipo A, de tipo B. Cuando hay codominancia, cuando el genotipo es AB, se expresan ambos genes. Entonces, estas células del grupo AB son heterocigotas y tienen ambos antígenos. Y el grupo 0 es un tercer alelo, distinto al A y distinto al B, que solo se observa cuando está en condición homocigota. Es un alelo recesivo. Entonces aquí tenemos 4 fenotipos que responden a la distribución de 3 alelos. En la diapositiva siguiente les voy a mostrar cuáles serían los genotipos que permiten la aparición de cada uno de estos fenotipos. Para el caso de la aparición de un fenotipo de tipo de sangre A, que es cuando el glóbulo rojo tiene el antígeno A en la membrana, esto ocurre cuando el genotipo es, aquí se denomina IA, yo le voy a decir AA nomás, para simplificarlo. Es cuando cuando el genotipo es AA, o cuando el genotipo es A I minúscula. El I minúscula es aquí el recesivo. Entonces, en este caso estamos observando un sistema de 3 alelos, donde uno de ellos es A, el otro es B, y el tercero es el gen recesivo. Y el gen recesivo no expresa ninguna proteína, ningún antígeno en la membrana plasmática. Para la aparición del fenotipo B, el genotipo puede ser BB o B y el recesivo. Y ahí aparece el genotipo B. Para el fenotipo AB, aquí es una codominancia, y para que haya, cuando el fenotipo AB, tiene que estar el genotipo tiene que ser heterocigoto, A y B. Y en esa condición aparece el fenotipo AB. Mientras que el grupo 0, que no tiene antígenos en la membrana plasmática, aparece en la condición recesiva. En este caso, I minúscula, I minúscula. Bueno, este sistema este como modelo de estudio, que es el grupo ABO, es un sistema de estudio bastante clásico para la genética. Y es importante que cada uno de ustedes también sepa su grupo sanguíneo, porque hay un segundo fenotipo que viene que viene junto al genotipo IA, bueno, AA o AI, bueno, a cada uno de estos genotipos. Y es que existe un sistema como de reconocimiento o de reacciones a la sangre donante, en el caso que uno requiera tener una donación de sangre, que cumple como ciertas normas.
Como les dije, estas proteínas son antígenos. Y hay dos tipos de antígenos. Como nosotros, o dependiendo del grupo de sangre, digamos que las personas que tienen el grupo de sangre A no reconocen como ajeno al grupo de sangre B. Por lo tanto, las personas del grupo A no reconocen como ajeno al grupo de sangre A, pero sí reconocen como ajeno al grupo de sangre B. Por lo tanto, cuando alguien de un grupo de sangre A reconoce tiene una transfusión con sangre del grupo B, hay una reacción contra esa sangre y se provoca hemólisis y bueno, tiene problemas de tipo renal porque el cuerpo empieza a reaccionar contra esta sangre ajena. Entonces las personas que tienen grupo de sangre A no pueden recibir sangre del grupo B. De manera similar, la gente con sangre del grupo B no puede recibir sangre del grupo A, porque al reconocer o al ver, el sistema inmune al ver el antígeno del grupo A, no lo reconoce como propio y genera anticuerpos y se genera una reacción, es como una reacción alérgica, pero bastante potente a esta sangre del grupo A. Y las personas del grupo AB, como tienen desde que nacen ambos grupos sanguíneos, ambos antígenos, no generan reacción alérgica o reacción contradonante ni a la sangre del tipo A ni a la sangre del tipo B. Y por último, los recesivos, que no tienen ningún antígeno en su glóbulo rojo, no pueden recibir ningún otro tipo de sangre, no pueden recibir ningún tipo de sangre que tenga estos antígenos en su membrana. Al recibir tanto sangre del grupo A como del grupo B o como del grupo AB, la gente con sangre del grupo 0 reacciona ante ello. Y por eso la sangre del grupo 0 es denominada el dador universal. Mientras que la gente que tiene sangre de tipo AB son conocidos como receptores universales. Esta tabla se las pongo porque es bastante típico tener, no sé, pueden encontrarse con problemas de resolver la genética paciente. Tanto no recuerdo si lo puse uno en la tarea o en la prueba, porque son sistemas bastante bonitos de analizar. Y eventualmente, si bien esto el grupo de sangre no es algo que sirva para realizar test de paternidad. Sin embargo, si uno pensara que un padre del grupo de sangre AB tiene hijos con una madre de grupo 0, los hijos, ninguno de los hijos va a tener sangre de tipo 0. Ahí toda la sangre debiera ser o de tipo A o de tipo B. Entonces, ven, ese es el tipo de pregunta que uno puede hacer con este sistema genético. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa ahora de 15 minutos. Y seguimos seguimos a las 11. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Espero que ya estén ahí conectados. Y vamos a seguir avanzando con distintas modificaciones o alteraciones de las leyes de la genética mendeliana. Ya vimos algunos casos para alteraciones de las proporciones de herencia mendeliana en el caso de un mono híbrido, en el caso de un solo locus.
Entonces ahora nosotros vamos a comenzar a ver ejemplos de estas alteraciones en las proporciones de herencia en múltiples loci. Loci es la palabra en plural para el locus, entonces estamos hablando de que aquí hay dos genes al menos involucrados, o dos loci involucrados en estos caracteres. El primer ejemplo es la interacción de estos dos locus, de estos dos loci, para producir fenotipos distintos. En la clase anterior nosotros vimos locis, veíamos dos loci para producir, pero que eran de caracteres que son independientes. Veíamos, por ejemplo, el color de la semilla y la forma de la semilla. Es decir, dos caracteres que son totalmente independientes y que se crean en base a las leyes de la genética mendeliana de manera independiente. En este caso, la herencia de los genotipos también ocurre de manera independiente. Cada uno de los locis sigue las leyes de la herencia del genotipo, tal como lo vimos en la clase anterior. O sea, que se puede predecir el genotipo a través de estos cruces de los tableros de Punnett. Sin embargo, el fenotipo, en este caso, es, en el fondo, el carácter que se está observando, el fenotipo es el mismo, que en este caso, en este ejemplo, es el color del pimiento, el color del pimentón. En una primera instancia tenemos un pimentón rojo con un pimentón blanco, cada uno de características puras, una variedad pura. La F1 que se genera de este cruce son todos rojos porque el fenotipo rojo es dominante. Y hasta ahí estaríamos bien. Esto podría ser considerado como una característica dominada por un solo locus, tal como vimos los monohíbridos de Mendel. Sin embargo, al ser el cruce de la F1, el autocruce de la F1, aquí lo que se genera son 4 fenotipos distintos. Si estuviéramos hablando de un monohíbrido, tal como lo describe Mendel, en el cruce de la F1 se debieran generar, se debiera volver a los fenotipos de los parentales en proporción 3:1. Pero en este caso no se vuelve al fenotipo de los parentales, sino que aparecen dos nuevos fenotipos, que en este caso lo llaman el de color durazno y el anaranjado, en proporciones 9:3:1. Esas son las proporciones de aparición de estos nuevos fenotipos, y estas proporciones 9:3:1 recuerdan las proporciones que se obtienen de los cruces de dihíbridos de Mendel. Y es entonces ahí el que se entiende que aquí estamos hablando de dos locus, y que estos dos locus en ciertas combinatorias generan la aparición de dos nuevos fenotipos. ¿Cómo se explica esto? Ya. Esto pasa bastante en aquellos fenotipos que son como el color de los frutos, de las flores, ya que estamos hablando de caracteres que están determinados por una ruta metabólica. En el caso del pimiento, la ruta metabólica es la ruta de los carotenoides. Podríamos, y esto ya es como lo que se sabe que ocurre. Estamos hablando de dos locus, donde el fenotipo dominante es el rojo,
es el que en condición, el que aparece, por ejemplo, en las F2 en proporción de 9. Ese es el fenotipo dominante. Y el fenotipo recesivo es el blanco, el que aparece en proporción de 1, siguiendo las proporciones de la herencia que tienen los caracteres que vimos en la clase anterior, la herencia mendeliana, de un cruce dihíbrido. Además aparecen en proporción de 3 y 3 los fenotipos que son de color como durazno y de color anaranjado. A través de realizar cruces, retrocruces o cruces de prueba en el fondo, cruces de prueba con recesivos, se logró identificar, por ejemplo, que el color color durazno aparece cuando es dominante para el I mayúscula y recesivo para el C para el C. Y ahí aparece el color durazno. Nuevamente, a través de retrocruces se puede saber esto, que el color anaranjado aparece cuando es recesivo para el gen I y dominante para el gen C. Y a nivel metabólico esto se explica, ya que el gen I codificaría para una enzima que está en una porción más arriba de la ruta metabólica, una enzima que estaría por acá. ¿Y esto por qué? Y el gen C estaría en una ruta más tardía de la ruta metabólica. Esto es porque al estar por lo menos en condición dominante, cada uno de estos genes, solo en esa condición se logra obtener estos pimentones rojos. ¿Sí? Claro, y este tipo de aparición de distintos fenotipos en las distintas condiciones recesivas implica que, por ejemplo, al estar recesivo el gen CC, ya no hay producción de uno de los productos. Supongamos que el gen CC está a esta altura. Entonces, este gen ya no va a producir el sustrato. Perdón, el gen I dijimos que iba a estar más arriba de la vía. Entonces aquí va a estar el gen I. Al estar este recesivo no se va a producir este producto, y si el gen C toma este producto para generar el pigmento, no va a tener sustrato, y al no tener sustrato vas a empezar a acumular el pigmento que está río arriba en la ruta. Va a empezar a acumular, por ejemplo, este pigmento de color anaranjado. Y suponiendo que el gen II está más arriba, al estar recesivo no se va a producir el producto y va a generar un pigmento de otro color, va a empezar a acumular un pigmento de otro color. Pensándolo de esa forma, el pigmento rojo es el más tardío en la ruta, y el pigmento rojo necesita que pase por todos los otros pasos metabólicos, por todas las otras biosíntesis. Bueno, eso en cuanto al metabolismo de cómo se explicaría bioquímicamente la aparición de estos fenotipos. Yendo de vuelta a la genética, en este caso estaríamos en la condición de que a partir de dos variedades puras, una roja y una blanca, se genera una F1 que es roja, que es dominante. Que si estuviéramos hablando de un solo gen, de un solo locus, seguiría como sería igual al primer cruce de un monohíbrido o de un dihíbrido que vimos
en base a la genética mendeliana. No, que es un monohíbrido. Sería igual que un monohíbrido de la genética mendeliana, y luego al cruzar la F1, vemos que aparecen dos fenotipos nuevos para el mismo carácter. En este caso el carácter es el color de la carne, del pimiento. Y al aparecer estos dos nuevos fenotipos, que aparecen en una proporción de 9:3:3:1, se supone, uno logra suponer que estos fenotipos que aparecen en la proporción 3:3 estarían controlados, o sea, implicaría que estaría todo esto controlado por otros genes, por otro locus dominando el mismo carácter. Locus que está, es otro locus, por lo tanto, tiene herencia independiente. Tiene la herencia de los genotipos equivalente a la herencia mendeliana, de un dihíbrido. Okay. La siguiente interacción génica de dos locus, aquí estamos hablando de interacciones génicas de dos locus, es la epistasis. La epistasis se refiere a la interacción génica de un gen sobre otro que enmascara el fenotipo del gen. En este caso, en este ejemplo, estamos hablando de que hay dos genes, dos loci, el locus A y el locus B, de tal forma que el locus B enmascara el fenotipo del locus A. En ese caso se habla de que el gen del locus B es epistático sobre el gen del locus A, y el locus A sería el hipostático. El epistático es el que enmascara al hipostático. Hay distintos tipos de epistasis. Hay epistasis recesiva, hay epistasis dominante. La epistasis recesiva ocurre cuando el locus epistático está en una condición recesiva. Esto es lo que pasa con el color de los perros labradores. Hay tres fenotipos de perro labrador. El fenotipo negro, el fenotipo café o chocolate y el fenotipo amarillo. El fenotipo, y esto está controlado por dos genes. A nivel de genotipo, todos los perros labradores o son negros o son café. Tienen genes para la pigmentación de la piel o del pelo, de color negro y de color chocolate. Sin embargo, la aparición de este color depende de un segundo gen, que es un gen que permite que el pigmento del perro, que el pigmento de la piel del perro se acumule en el pelo. De tal forma que hay un gen en el fondo que permite que la acumulación del pigmento en el pelo. Este gen tiene dos alelos, un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo recesivo impide la acumulación del pigmento en el pelo. El alelo dominante permite la acumulación de pigmento en el pelo. De tal forma que cada vez que un perro tiene un fenotipo recesivo E minúscula, da lo mismo el genotipo que tenga en cuanto al color del pelo, ya sea blanco o café. Da lo mismo cuál sea el color que el perro pueda producir, porque el perro no va a poder acumular el pigmento en el pelo. Entonces, cada vez que sea recesivo para el E, el perro va a ser amarillo.
mientras que el color del pelo en sí, del perro, puede ser negro o chocolate. Y solo se va a ver negro o chocolate cuando tenga el gen dominante, el E mayúscula, en el genotipo, en este otro locus, en este otro locus que controla una característica que controla el color del pelo, pero la forma en que controla el color del pelo es a través de otro mecanismo bioquímico. Si bien el gen B lo que controla es la producción del pigmento, qué tipo de pigmento se genera, el gen E controla la acumulación del pigmento. Entonces, a la larga, los dos controlan el mismo fenotipo, pero el mecanismo bioquímico de control del fenotipo es distinto. Y el que domina, el que es epistático sobre, por ejemplo, el que es epistático sobre el tipo de pigmento que se produzca, es la proteína que permite la acumulación del pigmento. Entonces, da lo mismo el tipo de pigmento que se esté produciendo, ya sea negro o chocolate, lo que importa es si el perro va a poder acumular el pigmento en el pelo. Y lo puede acumular solo cuando tiene un alelo dominante E, y no el alelo recesivo EE. Y bueno, ¿por qué vemos más perros de estos, más perros rubios en la calle? Por el inbreeding, porque hay mayor proporción de genes recesivos en la población de estos perros. Entonces, este es un ejemplo de epistasis recesiva, que cuando el alelo epistático están en condición recesiva, se produce el enmascaramiento del fenotipo. Ahora vamos con epistasis dominante. Y les dije la proporción de aparición de esto, hoy no la tengo acá, pero es de, tengo en esta tabla, la aparición de ese, de epistasis recesiva es 9 es a 3 es a 4. Entonces el porcentaje de aparición de este fenotipo es de 9 es a 3 es a 4. La epistasis dominante. La epistasis dominante ocurre cuando el gen, el locus epistático, enmascara al hipostático, enmascara al otro gen, cuando está en condición heterocigota. O sea, perdón, cuando está en condición, cuando aparece en el fondo el gen dominante. Entonces, en este caso, el fenotipo dominante es el gen, el fenotipo blanco. Y esto ocurre, y en el fondo cada vez que haya una B, hay un genotipo B mayúscula, estos son, bueno, el zapallo va a ser blanco. Y solo va a tener pigmento, va a ser de algún color, solo cuando el genotipo sea homocigoto para B. En este caso puede ser amarillo o verde, pero esto solo va a pasar cuando cuando el genotipo del alelo B sea recesivo. Y en este caso las proporciones de aparición es de 12 es a 3 es a 1, porque cada vez que haya una B mayúscula, en estos cruces posibles, en este tablero de Punnett, cada vez que haya una B mayúscula, el fenotipo va a ser, en este caso, el blanco. El fenotipo va a ser el que esté controlado por el gen B mayúscula, por el alelo B mayúscula, con independencia de quién venga después. Siempre va a dominar
el fenotipo del B mayúscula. Okay. Y bueno, aquí hay una explicación también bioquímica para esto. Aquí nosotros estamos pensando que el compuesto que la enzima B necesita, por ejemplo, la producción de... aquí el alelo dominante, W, inhibe la conversión de A a B. Y, ok. Entonces, aquí lo que pasa no es que haya es un inhibidor de la ruta metabólica. Entonces, cada vez que tengamos este W que está acá es equivalente al B de la tablera de Punnett del tablero de Punnett que estábamos viendo acá. Entonces, cada vez que tengamos acá un alelo B mayúscula, se va a inhibir la ruta de síntesis. Entonces, esto se va a dividir acá y se va a acumular el compuesto A. Y la síntesis de este pigmento va a continuar cuando acá tengamos el recesivo homocigoto B minúscula, B minúscula. Cuando tengamos el B minúscula, B minúscula, este compuesto va a seguir en su ruta metabólica y va a poder ser metabolizado a verde o a amarillo. Pero... ¿B minúscula o W? ¿Qué cosa? ¿B minúscula o W? Mira, es que estos esquemas vienen de libros distintos. Este fenotipo B mayúscula, que es el dominante de la epistasis, estaría en el fondo codificando. Voy a modificárselo después, pero esa B mayúscula estaría codificando para este W en el fondo. Vienen por esquemas distintos. Deja modificarlo acá porque si no se van a confundir. Este sería el alelo B. B y lo que sea al lado. Entonces, cada vez que tengamos esto, se va a inhibir la síntesis del pigmento y va a quedar como un fenotipo blanco. Y por otro lado, acá, este fenotipo verde solo se va a ver en una proporción de 1. Entonces, este de acá va a aparecer solo. Este de acá va a aparecer solo cuando tengamos, en el esquema de allá era A minúscula, A minúscula. Cuando tengamos A minúscula, A minúscula, la enzima de acá no se va a producir. Pero solo en la condición A minúscula, A minúscula. Cuando tengamos otra, ya viendo una A mayúscula, vamos a tener este fenotipo. Todo lo que tenga A mayúscula, bueno, no todo lo que tenga, cuando haya A minúscula y esté en combinación con B minúscula, va a aparecer este fenotipo. Sí, no encontré el tablero de Punnett para este mismo esquema. Entonces, este en el fondo es el tablero de Punnett para un cruce de epistasis dominante.
Y este sería como la explicación. Cada vez que tengamos una B mayúscula, de alguna forma, puede ser porque este es un inhibidor, se va a inhibir el paso de este precursor del pigmento a que se forme el pigmento. Y por otro lado, este pigmento verde puede pasar al pigmento amarillo cuando tenga un genotipo de A mayúscula. Y cuando sea A minúscula, va a quedar como verde. ¿Sí? Ahí me siguen, ¿no? No. No. Va a costar un poquito entenderlo, pero se puede, se puede. Sí, claro. No sé cómo explicarlo, deja pensar. Bueno, por un lado tienen que pensar en las proporciones. Las proporciones que va a estar dada por este tablero de Punnett. Cuando esté el genotipo B mayúscula, esto va a ser blanco. Se va a quedar como el predominante, ¿cierto? Claro, porque en el fondo el gen aquí, el gen B, está más arriba en la ruta metabólica. Y es dominante. Entonces va, claro. Y el gen, y el alelo B minúscula, si lo piensas como un inhibidor de la ruta metabólica, al estar B minúscula no va a haber inhibidor. Y al no haber inhibidor, el pigmento o el precursor del pigmento va a pasar al siguiente nivel. Que es este nivel. Y la dominancia del color en el fondo, porque aquí estamos hablando que hay dos colores, verde y amarillo. Lo más común es que esto pase acá, que pase a amarillo. Y solo cuando hay una condición homocigota del alelo A, se queda en verde. Yo sé que es medio difícil de seguirlo. Pero bueno, yo asumo que cuando hagan los ejercicios van a tener un poco más de dudas y va a ser un poco más tangible también. Porque van a tener ejercicios donde van a tener que generar como un tablero un tablero de este tipo, un tablero de Punnett, ver las proporciones y empezar a entender si esto es si lo que están viendo es una epistasis dominante, si es una epistasis recesiva. Profe, ¿Mm? la siguiente imagen. Por favor, la siguiente, esa misma. Entonces ya, para que quede en blanco lo inhibe el B mayúscula. Claro. Para que pase al otro tiene que estar en B minúscula. Tiene que haber un B en minúscula porque no lo inhibe, ¿cierto? Exacto. Ya, para que quede en verde tiene que haber un AA minúscula. Sí. Para que se inhiba la enzima y así no pase al amarillo. Exacto. Y para que quede en amarillo tiene que haber un A mayúscula. Sí. Ya. Sí, a veces cuesta un poco el pasarlo de una descripción de fenotipo a como una descripción metabólica. Pero bueno, esa es como la gracia de la genética. Y ahora estamos tratando de también pasarlo a algo un poco más metabólico. Yo creo que con el ejemplo de la epistasis recesiva, del pigmento del perro, era más fácil, porque en el fondo ahí, a pesar de que se ve la misma característica, que es el color del pelo, son dos proteínas que tienen funciones totalmente distintas. Una es la síntesis del pigmento y la otra es la acumulación del pigmento. Con las rutas metabólicas tiende a ser un poco más difícil. Ya, pero vamos a seguir entonces de nuevo con el pigmento.
pero en este caso es una epistasis recesiva duplicada. Aquí las proporciones que se ven, pensando en pigmentado y no pigmentado, es de 9:7. 9 pigmentado y 7 albino, que son estas tres. Aquí la mayoría de la información que uno obtiene, siempre partiendo de fenotipos puros. Aquí se parte de 2 fenotipos puros, ambos albinos. Al cruzarlos, se obtiene 100% de fenotipo pigmentado. Esa sería como la primera clave de esta epistasis recesiva duplicada. Que uno parte como de un fenotipo que es recesivo. Aquí la parental tiene un fenotipo recesivo. ¿Y cómo sabemos que la parental tiene un fenotipo recesivo? Porque de su progenie son todos pigmentados. Cuando estamos hablando de 2 genes. Entonces, de la progenie de acá, si estuviéramos en el caso de un recesivo de un solo locus, tenemos un recesivo de un solo locus, albino y albino. Los cruzamos, van a ser, toda la progenie va a ser albina. En este caso estamos hablando de 2 locus, recesiva y recesiva. Toda la progenie va a tener el fenotipo dominante. Ok. Y luego, el cruce de esta F1 va a dar una proporción que es de 9:7. Y ese tipo de proporción, 9:7, es implica que estaríamos ante una epistasis recesiva duplicada. Entonces, para empezar a analizar este tipo de, cuando vean los ejercicios, ustedes van a tener información. Primero tienen que encontrar, ya sea esté escrito o tienen que calcular un porcentaje de aparición del fenotipo. Van a tener cierta información de cómo es la parental y cómo es la F1, y que produce el intercruce. Y a través de los porcentajes y la descripción de los fenotipos, empezar a buscar qué tipo de interacción hay. En este caso, la explicación como metabólica acá, aquí sí está en la misma coherencia, aquí es el mismo libro, así que tienen los mismos, las mismas letras. En este caso, tanto la recesiva del alelo A, o del locus A como del locus B, genera albinismo, genera que no hay pigmento. Y para la producción del pigmento se requiere que existan un alelo como funcional, un alelo dominante A y un alelo dominante B, porque son 2 enzimas que estarían en distintos pasos. Son 2 locus, usualmente 2 locus, 2 loci, cada una va a producir una proteína, y cada proteína va a tener una función. En una ruta metabólica, una función de una proteína sería una actividad enzimática, y el segundo locus es otra actividad enzimática. Por eso aquí se piensa en una enzima 1 y una enzima 2. Si la si la recesiva de la enzima A y la recesiva de la enzima B no son funcionales, siempre se va a estancar la producción del pigmento en el paso anterior. Aquí no hay producción de pigmento hasta después, hasta que funcione, en este caso, la enzima B. Pero al tener la enzima B
un alelo, un alelo dominante, un alelo funcional, al tener esta enzima B en un alelo funcional, tampoco se produce pigmento, porque se requiere que el precursor se produzca, y el precursor va a estar dado por la enzima A. Por otro lado, si uno tiene la enzima A dominante, funcional, y la enzima B está en homocigoto recesivo, tampoco va a haber pigmento. Se requiere que las dos tengan al menos un alelo dominante, funcional. En la naturaleza es típico que los alelos funcionales sean los dominantes. Hay casos de alelos dominantes que son el no funcional, pero es lo menos. Lo más típico es pensar en un alelo dominante como uno de los funcionales. Eso. Acá hay una tabla resumen con las proporciones típicas de estas interacciones. La primera es esta 9A3A3A1, es el genotipo que viene dado por la herencia como mendeliana. Y porque aquí está, por ejemplo, la forma y el color de la semilla. Viene con ese genotipo, y aquí nosotros ya vimos cómo se genera la tabla de Punnett, que es en el fondo es una combinatoria de los fenotipos, ya sea debiera ser dominante-dominante, que podría ser, creo que era redondo y verde. Esta va a ser redonda y amarilla. Esta va a ser rugosa y verde. Y esta va a ser rugosa y amarilla. La herencia de un dihíbrido clásico. Cuando hay epistasis, las proporciones son de 9A3A4. Cuando hay, perdón, esta es epistasis recesiva. La epistasis recesiva como la del color del pelo del labrador. 9A3A4. La epistasis dominante es de 12A3A1, que fue el ejemplo que vimos del zapallo. Y la dominante recesiva, la epistasis dominante recesiva es de 9A7, que fue el ejemplo del caracol, o del caracol albino, el ejemplo albino. Aquí faltó, en esta tabla falta la proporción de no creo que de las epistasis son todas. Lo que nos falta es esta interacción. Vale, lo multiplico aquí. Esta interacción que genera, que genera también genera una proporción similar a la descrita para este fenotipo, para el cruce de híbrido mendeliano, pero aquí se observa el fenotipo de esta misma proporción, pero todo en el mismo carácter, a diferencia de lo que se ve acá, que es una combinación de dos caracteres. En la interacción que vimos acá en el morrón, se genera esta proporción, pero en el mismo carácter, y en el fondo se ve como un degradé de colores, versus estos dos que también vimos colores, vimos rutas metabólicas, pero acá es casi de todo nada. Hay fenotipo que enmascara, que produce que no hay algún color, mientras que en el ejemplo del pimentón, que es de 9A3A3A1, hay un degradé, un cambio en la tonalidad del color. En las epistasis, típicamente estamos hablando de que no haya color, porque hay algún corte en la ruta metabólica. Eso. Voy a pausar aquí. Bueno, espero que ya van a empezar con los ejercicios. Yo creo que van a
Ok, ya nos queda ahora la última parte de la clase de hoy día, que es un poco menos árido porque ya es algo un poco más conceptual. Y eso tiene que ver con darle una visión un poco más general a cómo el ambiente también está influyendo en el genotipo. Todos los ejemplos que hemos visto anteriormente hablan más que nada de una expresión casi de un 100%, de una penetrancia de un 100% de los genotipos al fenotipo. Y de casos de epistasis, que es la enmascaración de un genotipo producto del genotipo que existe en otro locus de la misma especie. Y que estarían afectando al mismo tipo, al mismo carácter. También se tiene que considerar que el medio ambiente va a estar siempre influenciando el genotipo, sobre todo para estos caracteres que van a tener dependencia con las condiciones ambientales. En este caso les pongo el ejemplo de alelos que son sensibles a la temperatura. Esto pasa bastante en los animales, y hay fenotipos como el de la mosca de la fruta, que requiere de cierta temperatura para que se genere, por ejemplo, en este caso, para que se active el alelo el alelo el alelo de alas cortas, el alelo de alas cortas. Entonces, para tener unas alas cortas, se requiere que exista, hay cierta temperatura umbral que hace que este fenotipo sea visible. Sobre cierta temperatura, que supongamos acá sea sobre 30 grados, las alas de la mosca van a tender a ser grandes, y el fenotipo de alas cortas se va a ver solo cuando hay una menor temperatura. Algo parecido pasa con la pigmentación negra del conejo del Himalaya. Ese tipo de pigmentación negra aparece cuando la temperatura es menor a 25 grados. Una explicación metabólica, una explicación bioquímica de esto recae en que las enzimas tienen temperatura óptima de funcionamiento. Ustedes tienen que haber visto en bioquímica que existe una dependencia de la actividad de las enzimas para generar una dependencia con la temperatura de la actividad de las enzimas, de tal forma que existe una temperatura óptima donde las enzimas funcionan. Y hay temperaturas más altas provocan una pérdida casi total de la actividad, y temperaturas más cortas provocan un decaimiento de la actividad de muchas enzimas, ¿verdad? De todas las enzimas. De esta forma, esto explica por qué solo a ciertas temperaturas hay fenotipos que pueden ser visibles, y a temperaturas más bajas esos fenotipos no van a ser visibles. Otro efecto ambiental típico tiene que ver en enfermedades, uno los puede ver en enfermedades humanas. Hay algunas enfermedades como la fenilcetonuria o la fenilketonuria, que depende depende como de un gatillante. En este caso, la fenilcetonuria no es un gatillante propiamente tal, pero depende de que la persona consuma fenilalanina. La fenilketonuria depende de un gen que degrada la fenilalanina. Las personas que tienen fenilketonuria, es una enfermedad bastante grave, ¿verdad? Se produce un retraso mental y distintos, y bueno, y también problemas fisiológicos, producto de la acumulación de fenilalanina.
Entonces, una detección temprana de estos genotipos, una detección temprana de esta enfermedad a nivel genético, permite disminuir y anular la ingesta de fenilalanina para estas personas. Esta es una de las razones por qué hoy en día la mayoría de los alimentos indican cuando tienen fenilalanina, porque hay gente que en verdad no puede consumirlo. Entonces, este es otro ejemplo de un fenotipo que depende del ambiente, porque si no, la persona no estuviera expuesta a fenilalanina, no se expresaría la enfermedad. Estos son como dos ejemplos bastante generales de cómo el ambiente influye en el genotipo. Hoy en día ya es totalmente lógico pensar en que el fenotipo de los organismos depende tanto de su genotipo como del ambiente, como de la interacción que la persona tiene con el ambiente, el organismo tiene con el ambiente. Otro punto importante de mencionar en la genética ya de organismos completos, en condiciones complejas como es el ambiente hoy en día, es la presencia de distintos tipos de caracteres, y que en el fondo no todos los caracteres tienen estos fenotipos tan discretos como los que hemos visto, como los que estudió Mendel. Mendel identificó ciertos fenotipos para estudiar que dependían de un solo gen, o de un solo gen. Pero muchos de los caracteres que ustedes como biólogos van a estar estudiando, que ustedes como agrónomos van a estar estudiando, son caracteres continuos. Un ejemplo de eso puede ser la altura humana, puede ser, no sé, la tasa respiratoria de una planta, la producción anual de fruto. Son características, son caracteres continuos que dependen de muchos factores. Y al depender de muchos factores, también implica que van a estar dependiendo de muchos genes. De tal forma que cuando uno tiene un gen y un carácter, que este es el caso de lo que estudió Mendel, tenía una característica analizada por un gen. El número de genotipos que puede haber presente es igual a cuando uno tiene dos alelos. Estamos hablando no de multialelos, sino que solo dos alelos. El número de genotipos que puede haber en las progenies, el mismo número de genotipos que puede haber en una población, es de 3 elevado a n para cada locus. Entonces, cuando uno tiene más locus controlando un solo carácter, la posibilidad de genotipos que controlen el carácter es de 3 elevado a n. Y a medida que aumentan los genes, va aumentando esta distribución de posibilidades, de probabilidades de los genotipos. Y este tipo de aumento lleva a una distribución continua. No sé si ustedes lo ven, o sea, estamos hablando de un gen, tenemos esta distribución discreta. A medida que va aumentando el número de genes que regula un carácter, esto se va convirtiendo en una distribución más normal. Y genera este tipo de caracteres que tiene distribución continua. Y hay muchos de los caracteres que nosotros nos vemos enfrentados en el mundo agrícola científico que no son discretos. De hecho, los menores de ellos son discretos. Otra característica que tienen los caracteres, o otra forma, otra característica que tienen los caracteres es que pueden ser, que existen también genes que regulan más de una característica. Entonces la genética tiene estas dos complicaciones, por así decirlo. Uno es que los caracteres son poligénicos, es decir, están controlados por los genes, por los alelos de muchos loces. Y el otro es que un gen típicamente
va a estar regulando más de una característica, o puede regular más de una característica. Uno de los ejemplos lo vimos durante esta clase, que era esta mutación en los ratones, que por un lado producía ratones amarillos, pero también generaba muerte en el estado heterocigoto. Ese era un gen que regulaba dos características al menos. Y es por eso que también les dije que las características, los caracteres que uno define y el tipo de fenotipo depende del observador. Aquí estamos sujetos a cómo nosotros estamos evaluando la herencia, cuál es el carácter que estamos analizando y con qué parámetros estamos definiendo esos caracteres, los distintos fenotipos de ese carácter. Aquí también les muestro dos ejemplos de pleiotropía. La pleiotropía es el fenómeno donde un gen regula más de una característica. El ejemplo anterior es que la fenilocetonúria está determinada por un gen. Sin embargo, los fenotipos que generan son pleiotrópicos. Las personas que tienen este síndrome presentan retraso mental, en su mayoría tienen ojos azules y color de piel claro, porque tienen problemas para la síntesis de algunas enzimas, de algunas proteínas. Otro fenotipo, otra pleiotropía típica es la anemia falciforme. La anemia falciforme, hay una mutación en las moléculas que generan la hemoglobina. Hay una mutación en estas proteínas, particularmente la beta-hemoglobina la beta-globina está mutada, generando moléculas de hemoglobina que tienen poca afinidad con el oxígeno. Y esto genera, por un lado, que el glóbulo rojo tenga una forma anómala, y además genera que haya un alto contenido de hemoglobina, aunque sea deficiente, en estas células, en estos eritrocitos. Entonces se generan al menos dos fenotipos, en este caso bastante conectados, porque ambos están ocurriendo en las células de la sangre, pero que siguen siendo dos parámetros distintos a medir. Aquí les muestro otro ejemplo, que es el pollo que tiene un gen mutado, el gen Frizzle. Estos son genes que tienen que ver con el desarrollo del animal y genera distintos tipos de fenotipos. Tanto, por un lado, se generan estas plumas anómalas, y también estos pollos tienen un retraso en el crecimiento, en el desarrollo y maduración del pollo. No tanto a nivel embrionario, pero es más visual en organismos juveniles. Se tardan en alcanzar la adultez. Y nuevamente, esta es la mutación en un gen de desarrollo, que genera un fenotipo pleiotrópico, que se ven anomalías en distintos caracteres del organismo. Y bueno, esta es la última diapo de hoy. Yo asumo que tienen hartas dudas, pero yo les recomiendo que vayan resolviéndolas, bueno, vayan revisando las diapos, y hoy día les vamos a entregar la segunda tarea, y hoy día ustedes tienen que mandar la primera actividad portafolio. Denle una vuelta a la actividad portafolio que les vamos a entregar hoy día, porque les va a ayudar para ir estudiando la materia. Eso. Así que bueno, nos vemos hoy día a las 2:30 de nuevo, para ver consultas de la tarea que tienen que entregar hoy día, de la tarea que les vamos a entregar para hacer, y bueno, cualquier cosa. Así que nos vemos más rato.